Hola a todos, bienvenidos a Cultura Cardíaca, donde cada episodio es un latido saludable a tu corazón. En el día de hoy nos acompaña el doctor Edgar Óscar Avilés, nuestro amigo y colega. En el día de hoy también vamos a tocar un tema muy importante, donde el doctor es experto, y es siguiendo el tema de los fenotipos de hipertrofias. Entonces, en este contexto de encontrar un paciente con un fenotipo hipertrófico, por ejemplo, en el ecocardiograma, es muy importante tener en cuenta una patología que se llama amiloidosis. Entonces, Carolina nos va a introducir el tema. Adelante, Carolina. Bueno, vamos a empezar hablando de qué es la amiloidosis. La amiloidosis cardíaca es una enfermedad, una de las causas de que el paciente pueda tener falla cardíaca. Esta enfermedad se caracteriza porque hay un aumento de una proteína llamada amiloide que se encuentra en diferentes tejidos de forma normal, no solamente en el corazón. Podemos tener estas proteínas afectando el riñones, sistemas musculoesqueléticos, tejidos blandos y obviamente la parte cardíaca que nos corresponde. La importancia de abordar la amiloidosis es que es una enfermedad que es común, ¿sí? Es muy frecuente encontrarla en pacientes adultos mayores. Sin embargo, el diagnóstico suele ser bajo, ¿no? Está infradiagnosticada esta enfermedad y eso lleva a que los pacientes, no reciban tratamiento adecuado y que los pacientes manifiesten un grupo de sintomatología en la que muchos médicos no encuentran la razón de los síntomas de estos pacientes. Por eso les pregunto a ustedes que son expertos y para que la población sepa qué personas están en riesgo de tener una amiloidosis o cómo podemos sospechar quién está en riesgo. Muy importante saber qué tipo de pacientes están en riesgo, sobre todo aquellos que tienen comorbilidades, enfermedades crónicas inflamatorias, porque en estos pacientes se puede desarrollar la proteína de tipo amiloide. Y muchas veces este diagnóstico demora muchos años en ser establecido, sobre todo porque las comorbilidades pueden engañarnos un poco. Claro, pasa el paciente mucho en la consulta, por ejemplo, de un neurocirujano, ¿verdad? Que va por dolor lumbar o de repente dolor acá en el túnel del carpo y pasa años en la consulta de neurocirugía, pero nadie le toma importancia realmente a que hay otra enfermedad de base que está condicionando todos los síntomas, ¿no? Claro, un paciente puede pasar casi unos 6, 7 años antes de tener un diagnóstico de amiloidosis, porque justamente una de las problemáticas es que tiene muchos síntomas, y una constelación de síntomas musculoesqueléticos, sistema nervioso, renales, hematológicos, y no al final de un periodo largo de estos pacientes es cuando alguien logra armar el rompecabezas y decir, ok, estamos frente a una sola patología. Hay pacientes que realmente nada más tienen síntomas cardíacos. Y tienen síntomas cardíacos totalmente inespecíficos. Correcto. Sí. Una falta de aire. Ajá. Y dices, bueno, tiene falla este paciente. Ajá. Exacto. Y como nos quedamos en muchos que tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca que es idiopática y no le conocemos la causa, muchos de estos pacientes ahora son pacientes con diagnóstico de amiloidosis. Que a veces te frustra. ¿Por qué? Porque hemos logrado hacer el diagnóstico en varios pacientes, pero tienes el diagnóstico y luego ¿cómo lo vamos a tratar? Exacto, y eso es lo importante de saber de que y aclarar de que la amiloidosis puede ser de diferentes tipos, ¿no? Depende del origen de esta proteína mutada. Por ejemplo, tenemos la amiloidosis de tipo hematológico que va a tener una manifestación clínica específica. Estas por lo general, este paciente, el manejo lo hace el especialista de hematología, y la parte cardíaca tenemos la amiloidosis por mutación de proteínas transtirretina, y esto puede ser a su vez de dos tipos, una hereditaria asociada a enfermedades genéticas, pero también una que su principal causa es la edad, ¿no? Y en cuanto a esto, en cuanto a la clínica de los pacientes, ¿qué pueden tener los pacientes de síntomas? ¿Cómo pueden llegar pacientes a un consultorio? Hablamos de que podíamos verlo con ortopedia, túnel del carpo. Hablemos un poquito más de qué síntomas tienen los pacientes con amiloidosis. La clínica es muy variable. En un paciente con amiloidosis, como mencionaste, puede haber mucha neuropatía periférica cuando afecta a otros órganos. Son pacientes que a veces empiezan con proteinuria y los está viendo el nefrólogo, pero la patología de base es la amiloidosis. Podemos encontrar otros síntomas un poco más inespecíficos como la macroglosia y muchos síntomas a nivel cardíaco. Sí, algo bien interesante que de repente me desvió un poco del tema es la base de datos de pacientes con fenotipo hipertrófico que estamos llevando ahora en la institución. De esa cantidad de pacientes que llevamos con fenotipo hipertrófico, hay una gran cantidad de pacientes con amiloidosis. Luego hemos evaluado a los familiares
y nos hemos dado cuenta de que hay pacientes que todavía no tienen síntomas y que son positivos. ¿Qué nos toca hacer ahí en este tipo de pacientes? Bueno, es difícil esa pregunta, ¿no? Porque como uno, reconocer los diferentes red flags que hay para esta enfermedad y es para el médico general. Desde un paciente que viene con una historia, por ejemplo, es muy frecuente que un paciente llegue a una consulta de medicina general por dolor de espalda. Por un dolor de espalda y que encuentran una discopatía, una estenosis lumbar y nadie piensa que puede tener el paciente algo más. Pero, por ejemplo, si un paciente tiene estenosis lumbar y además encontramos que este paciente tiene datos de hipotensión ortostática, le encuentro proteinuria, síncope, ok, ojo, y veo alteraciones. Exacto, debo empezar a buscar en este paciente, ¿no? No es un paciente solamente me duele la espalda, no. Investiga ese paciente, busca otros red flags, otros síntomas. Esa es la clave. Seguir indagando y buscando en estos pacientes. Igual, ¿cuántos pacientes hay en la calle con síndrome de túnel del carpo y no se le reinterroga a ese paciente? Y el túnel del carpo aquí es clave en el diagnóstico de amiloidosis. Entonces yo creo que es hacer énfasis en los médicos desde medicina general que abordemos al paciente más complejo. Paciente no es solamente el dolor de la columna, no es solamente una proteína en orina elevada, no, tómame el tiempo y voy a hacer mi checklist de todas las posibles red flags de este paciente y si no, entonces refiérelo con otro médico especialista. Exactamente. Es lo importante es que estamos en la fase inicial, pienso yo, porque ha habido una revolución, porque los registros que hay de amiloidosis también lo mencionan, que seguramente las amiloidosis, las wild, o la del anciano, están subdiagnosticadas todas. Y ahora están sacando red flag que seguramente en un futuro vamos a ser más expertos haciendo diagnóstico de amiloidosis. Estamos empezando, están saliendo las cosas. Muchas veces te dicen túnel del carpo y yo escucho ahora el túnel del carpo y ¡pau! Claro. Se prende la alerta. Se me prende la alerta, pero realmente quizás no son los más comunes. Es correcto. Sí, exacto. Entonces de repente dice, está muy de moda la disautonomía, el COVID trajo de moda la disautonomía. Entonces te cuesta trabajo en la consulta checar de pie, sentado, las presiones arteriales, que es una sintomatología tan inespecífica, pues. Exacto. Ese punto que dice el doctor Avilés es muy, muy cierto. Yo creo que es parte de la educación continua que hemos recibido y tenemos ya claro como cardiólogos que los síntomas musculoesqueléticos son clave en la enfermedad. Pero en lo personal me pasa que todavía asociar, por ejemplo, diarrea, constipación y amiloidosis, ese paciente probablemente no lo piense de una vez a un paciente que digo tengo túnel del carpo, ¿sí? Ajá. Y es cierto, la gastroparesis y los síntomas neurológicos a veces son las primeras manifestaciones de este grupo de pacientes. Entonces hay que hacer mayor énfasis de que es una constelación de síntomas y de todos los red flags posibles. Pero es muy cierto lo que dice el doctor. Sí, hay fenotipos neurológicos, fenotipos cardíacos, fenotipos mixtos. Entonces, hombre, estamos empezando estos podcasts, y esto es bien importante, porque educa al médico especialista y los educa porque hay una generación de cardiólogos que no fue educado con amiloidosis. Exacto. Eran clases que se quedaban, porque son tan extraños que nadie pensaban que era tan extraño y nadie ahora, lo tocaba. Ajá. ¿sí? Y ahora estamos en una etapa en donde estamos haciendo el diagnóstico sin tratamiento. Exactamente. Comienzan a llegar personas que nos van a ayudar, porque el tratamiento, los que hay son carísimos. Y esa pregunta que hizo Gloria es importantísimo. Ya tienes el diagnóstico, hay pacientes que tienes el diagnóstico genético, va a desarrollar amiloidosis, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuánto tiempo lo vas a habilitar? ¿Cómo le vas a hacer conciencia a ese paciente? O luego, si hay tratamiento y yo no tengo el tratamiento, ¿cuándo lo va a comprar el país? ¿Cuándo lo va a comprar el gobierno? Etcétera, ¿no? Que son cosas bien delicadas, porque tienes el diagnóstico de amiloidosis y luego ¿qué haces? Pero el paso número 1 es reconocer, sospechar la amiloidosis que está frente a nosotros y que tenemos que unir las piezas de este rompecabezas de los síntomas del paciente para poder ayudarlos, porque una vez, como bien están haciendo en el Instituto Cardiovascular, es crear esa base de datos de pacientes que nos va a facilitar, solicitar también las terapias para que estén dentro del arsenal de tratamiento que tenemos a nivel de Panamá. Para que pero mire que una sorpresa agradable que he tenido a veces que hemos ido a congresos o a reuniones con otros expertos, uno de que no es algo solamente de Panamá, es un diagnóstico difícil para otros cardiólogos y otros médicos a nivel internacional. Eso de subdiagnosticar a un paciente, demorarse, es un fenómeno que ocurre hasta en los países del primer mundo, pasa, ¿no? Y el feedback cuando uno va
va y habla de lo que hacemos nosotros aquí en Panamá, es bueno. Muchos se sorprenden de que, por ejemplo, de que nosotros hacemos estrella a todos nuestros pacientes. Yo, sí. Sí. Hay otros lugares que me dicen, no. Sí. Y que se sorprende que ustedes le hacen Sí. estrella a todos los pacientes. Sí, nosotros nuestra tenemos... institución en En Panamá la estamos institución tenemos bastante ese bien, como sí. reglamento, todos los pacientes van con strain, pero ese es un punto que nosotros... No Exacto. subestiman, pero No, entonces, pero- el servicio de sí, ecocardiografía pero- hacemos Es cosas un excelente. innecesarias. Pero no, Sí. pero lo digo, es agradable cuando un médico afuera te dice, ¿ustedes lo hacen estrella? Yo digo, sí, lo hacemos Claro. y hacen resonancia, sí, nosotros hacemos resonancia. Y tienen genética, sí. Claro. Entonces, tenemos muchísimas herramientas que son, que es agradable cuando otro médico te lo dice y escuchas por otras partes las dificultades de otros médicos, ¿no? Entonces tenemos muchas fortalezas nosotros que estamos construyendo ahorita en el instituto y a nivel nacional. La verdad hay muchos cardiólogos que estamos en el día con esta enfermedad y nos falta, ¿no? Sí. Pero la idea es esa, la idea es seguir creciendo por el beneficio de los pacientes. ¿Y qué piensan, por ejemplo, de la parte de esta como es, o sea, una patología que tiene tantos otros síntomas, de repente ir con otro especialista, nefrología, neurología, neurocirugía, ir empezando por ahí, hacer un protocolo, de repente túnel del carpo y, ¿no? Y evaluación ecocardiográfica o electrocardiográfica, para empezar con lo más básico. Sí. Pero bueno, por la parte nuestra también era lo que decía el doctor Avilés, que en cardiología de repente hay médicos que se les pasa de, No lo no sé, piensan. no lo piensan, tenemos una fibrilación auricular o de repente No lo una estenosis piensan. aórtica y no lo piensan, cambiamos la válvula, el paciente sigue mal, sigue O con un bloqueo síntomas. B completo, le ponemos Exactamente. marcapaso y ese paciente tenía toda la clínica de Exactamente. amiloidosis. Y podemos hacérselo más sencillo a las personas porque al inicio sonaba muy complejo hacer el diagnóstico de amiloidosis y hoy en día sabemos que es un poquito más sencillo, que va entre, podemos empezar con un electrocardiograma. Y si encontramos bajo voltaje, bloqueos de rama, fibrilación auricular, nosotros podemos ir sospechando de que ese paciente requiere estudios más invasivos. Ese es un punto importante, Ana. Tocando, ya entramos en ese tema que les pregunto a ustedes, tiene un paciente con sospecha, un médico general que sospecha amiloidosis, ¿qué le deben pedir a ese paciente inicialmente? ¿A dónde debe ir ese paciente? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, es puntual el tema de que hay que ir guiando de cómo debe, pero lo primero que hay que descartar es el tema de hacer las electroforesis de proteína, porque es muy importante descartar que no tiene AL para poder entonces irse a los otros tipos de amiloidosis. Los síntomas definitivamente son inespecíficos, pero las últimas guías, la que sacó la de la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad del Corazón, te señala claramente los red flags, no solamente los red flags clínicos, también los electrocardiográficos y los ecocardiográficos, con lo cual hay que hacer enseñanza diaria porque tenemos que estar familiarizados a estas alturas con lo que es la amiloidosis. ¿Sí? Sí, Entonces, esto hay que primero guiar cómo se hace en el sistema, qué es lo que deben hacer ellos, pedir electroforesis de proteína para que esta, si es en orina, en suero, para que ellos vayan siguiendo un algoritmo, porque todos hablamos de diagnóstico en general, pero no le mencionamos quizás el detalle Exacto. de cómo ¿no? se hace en el seguro, qué es lo que tienes que pedir. Sí, o sea, el primer paso, bueno, clarito, ¿no? Tenemos la sospecha, que la puede tener cualquier médico, ortopeda, neurocirujano. El primer paso siempre va a ser, como dijo el doctor Avilés, ¿no? Descartar que no sea una amiloidosis hematológica. ¿Y esto por qué es importante? Porque si es hematológica, tiene un tratamiento específico. Claro. Y por lo general, tengo que dirigir a ese paciente con un hematólogo que es especialista. ¿Y el hematólogo qué va a hacer? Aparte de dar el tratamiento, por ejemplo, puede hacer una punción lumbar, ¿sí? Un aspirado a médula ósea para obtener una biopsia. Entonces es un manejo específico. Una vez que yo tengo electroforesis de proteínas positivo, lo difiero al hematólogo, o si por lo contrario son negativos y ya entro en la sospecha de que estamos hablando de transtirretina, entonces les corresponde al cardiólogo hacer los diferentes estudios. Ana, mencionabas electrocardiograma. ¿Qué debemos ver en un electrocardiograma para pensar en amiloidosis? Podemos ver bajo voltaje, en mi bloqueos de antero superior izquierdo con un bloqueo de rama derecha, por ejemplo. Podemos ver lo contrario, podemos ver datos de hipertrofia ventricular izquierda que nos orienten a que ese paciente va a tener cambios a nivel del ecocardiograma y hacernos hacer la solicitud, porque es parte del algoritmo de diagnóstico y le va a servir tanto al hematólogo antes de dar el tratamiento como a nosotros para aumentar la sospecha clínica de si la afectación de la amiloidosis involucra el corazón.
Exacto, y ese punto, perdón, ese punto es importante, lo del electrocardiograma, aclarar que si bien el bajo voltaje nos orienta a la amiloidosis, no los excluye. Hay pacientes que pueden tener amiloidosis y aún así tener Voltajes datos de normales. hipertrofia en el electrocardiograma. Va a depender mucho también del grado de infiltración y lo Exacto. avanzado que esté o no la Exactamente. enfermedad. Finalmente, lo importante es ahí donde entra el ecocardiografista, darse cuenta de que, chuleta, qué hipertrofia tiene este paciente. Tiene una hipertrofia de 17 milímetros y cuando vas a ver el electro tiene bajo voltaje, Claro, red flag. exacto. Pensar inmediatamente, Dios, esto no me checa. De este paciente tiene que tener unos vectores altísimos en el electrocardiograma. Lo tienes bajo y tienes una gran hipertrofia, entonces pensar, ¿no? Sí. En ecocardiografía, por lo menos, aquí ya no se vale, no es por menospreciar al técnico, pero aquí ya no se vale ser técnico. El ecocardiografista que está haciéndole un eco tiene que comenzar a conversar con el paciente. Claro Exactamente. que sí. Es muy importante, hombre, las hipertrofias es algo tan inespecífico y todas las guías te mencionan 12 milímetros. Y 12 milímetros se lo encuentras a todo el mundo. Entonces no te sirve de nada, tienes que comenzar a interrogar, a comenzar a hablar con el paciente para saber lo que estás realmente, para orientarte hacia amiloidosis. Pues. Sí, y luego los estudios controles también, yo pienso, eso es algo bien importante. De repente uno le pregunta al paciente, ¿este estudio es primera vez que te hace? No, ya me lo han hecho. ¿Cómo te salió el otro? No tiene ni idea, no trae informe previo. Esa evolución también del paciente en ¿Cómo el no? tiempo, sumamente importante. Y bueno, además de esto que ha dicho el doctor Avilés, los otros hallazgos ecocardiográficos que vamos encontrando, ¿no? De repente un septo engrosado, un septo interauricular, de repente tiene un poquito de derrame pericárdico. Cuando haces el strain tiene el patrón este de apical sparing, disminución de los segmentos a nivel basal y medio y conservado en el apex, pero a medida que va pasando el tiempo, que la enfermedad va avanzando, incluso ya no te encuentras ni siquiera ese patrón. Está todo tan avanzado que no lo ves. Infiltrado, claro. Está todo infiltrado. Bueno, las velocidades tisulares bajas también. Los anillos mitrales, Sí, por y supuesto. bueno, son muchos hallazgos ecocardiográficos que nos aportan muchísimo en el diagnóstico. Y Sí, ya casi uno lo tiene No se todo debe uno listo, ¿no? disolucionar si no encuentra la bandera de Japón clásica, Claro. ¿no? O ponerle un nombre que se encuentre más definido, pero sí, muchos cardiólogos que no hacen eco piensan que el strain es una panacea. Y el Exactamente. strain funciona solamente en muy pocos pacientes. Sí, es más, estos pacientes que nos encontramos que son, o sea, que tienen la genética positiva, no tienen, y El Carolina patrón lo de sabe, strain. no hemos visto ninguno que tenga la bandera de Claro, Japón, exactamente. ni que tenga alteraciones más Se ha allá puesto muy de moda el un... gradiente que le llaman grosor de gradiente 12. ápico basal, o sea Basal. que son más concentrados en el APEC y menos abajo, y incluso existen fórmulas para calcular ese gradiente, lo cual me parece muy tóxico. Pero bueno, sabes que hay una bandera de Japón y que te puede orientar hacia Sí, infiltración miocárdica. Ese punto es importante, ¿no? Porque incluso hay otras enfermedades y otras miocardiopatías que pueden tener la bandera de Japón y no es una amiloidosis. Y como Exacto. menciona el doctor Aviles, hoy en día se considera que más que buscar la bandera es buscar cómo se mueve la base y el apex, ¿sí? Exacto. Porque estos pacientes, la FEBI van a estar la mayoría preservadas, van a tener una FEBI de 60% y cuando uno ve el eco es a punta del apex, a punta del apex que se está Exactamente. contrayendo y la base no se mueve. Entonces, Sí, se y porque hay que saberlo, ¿no? Hay muchos médicos que quizás no tengan la herramienta de hacer un strain, no tengan el software, pero pueden ver cómo se mueve la base y cómo se mueve el apex, y si tengo otros red flags, puedo decir las sospechas, ¿no? En ese punto. Claro, al final estamos uniendo varios tips, varios datos que vamos a encontrar en el ecocardiograma. No solamente eso, una de las cosas que la doctora O'Neill le encanta colocar cuando hace su informe es que ella une todos los puntos y les dice, si este paciente tiene valvulopatías, ¿sí? Alteraciones, calcificación de los anillos aórtico mitral, tiene engrosamiento del septo interauricular, tiene las velocidades tisulares bajas, sobre todo como tip cuando están menos de 5 centímetros por segundo. Si este paciente también tiene algo de derrame pericárdico, pues prender la alerta, además del engrosamiento a nivel del Sí, septo. el diagnóstico ya casi lo tenemos con eso, ¿no? Pero bueno, todavía nos hacen falta más cosas porque
es verdad, lo tenemos más o menos listo con ecocardiograma, pero vienen otros estudios más especializados, resonancia, Claro. la medicina nuclear, incluso ya la biopsia, ¿no? Entonces sí son cosas que de repente nos van a alertar de que algo está mal, pero faltan otros estudios más específicos. Y pues vamos a seguir hablando en otros episodios de este tema que es muy interesante. Y pues nada, no se pierdan el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.